Gardner, hace poco estaba yo en Panera Bread, que es un restaurante aquí, y estaba comiendo y tenía mi Biblia abierta, estaba estudiando, bebiendo un poco de café, y viene una muchacha a mí, me ve y me dice, ¿tú eres cristiano? Y yo digo, sí, yo soy cristiano. Y me dijo, la segunda pregunta me impactó, me dijo, ¿tú recibiste el Espíritu Santo? No es normalmente la segunda pregunta que me hacen. Y yo dije, sí, yo recibí el Espíritu Santo cuando me bauticé, cuando me arrepentí y me bauticé. Fui perdonado y recibí el Espíritu Santo. Y ella dijo, no, eso no es lo que yo quiero decir. Lo que yo quiero decir es, cuando a ti te impusieron las manos, recibiste el Espíritu Santo y hablaste en lengua. Ese es el Espíritu Santo del cual yo estoy hablando. Y comenzamos a interactuar un poquito y ella enfatizó mucho el hablar en lengua, Y finalmente yo le pregunté a ella que qué lenguaje ella habló cuando hablaba en lengua. Y me dijo, no hay ningún lenguaje. Y yo le dije a ella, tenemos que ver en las Escrituras para ver qué es el hablar en lengua como la Biblia dice. Y yo pienso, Gardner, que eso nos lleva a que hay mucha confusión en el mundo religioso sobre el Espíritu Santo, sí, sobre el hablar en lengua, sobre los dones espirituales. Y yo pienso que lo importante, Gardner, a lo que tenemos que llegar es esto. ¿De dónde es? ¿Del cielo o de los hombres? ¿Es del Espíritu Santo o es inventado por los hombres? Porque yo pienso que la respuesta a esta pregunta es importante. Y yo pienso que la única manera de saber si algo es del Espíritu Santo o si es inventado por los hombres es ver lo que la Escritura dice. Yo voy a tratar en algunos videos, no voy a poder decirlo todo en pero de hablar. ¿Qué es el hablar en lengua? ¿Qué es el hablar en lengua como el Espíritu Santo reveló en las Escrituras? Y yo quiero comenzar en Hechos capítulo 2, Gardner. Yo pienso que hay que comenzar ahí. Hay que comenzar ahí, en Hechos capítulo 2. Es interesante, la primera vez que se habla de hablar en lengua es en Marcos 16, cuando él le dice a los apóstoles que ellos hablarán en otras lenguas, pero para entender eso tenemos que ver cómo esa promesa se le cumplió a los apóstoles. Y eso es lo que vemos en Hechos capítulo 2. Y Gardner, vamos a leer aquí del 1 al 4, del 1 al 4, capítulo del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Es interesante, dice aquí que llegó el día de Pentecostés. Ahora, de una vez tenemos que explicar eso, porque cuando hoy en día se usa esa palabra Pentecostés, pensamos en dones espirituales, personas brincando, hablando en lengua, como vemos hoy en día. Pero el día de Pentecostés en ese tiempo era una celebración judía, eran 50 días después de la Pascua, Pentecostés, por eso es que está esa palabra ahí. Y habían judíos que han venido de varias naciones para celebrar la fiesta de Pentecostés. Otro nombre es la fiesta de los primeros frutos, donde tú le llevabas a Dios los primeros frutos. Y por eso, como vamos a ver ahorita, van a haber judíos de muchas naciones. Pero era el día de Pentecostés y de repente dice que en el cuarto donde estaba entró una ráfaga de viento, vieron lenguas como de fuego que reposó sobre ellos. Y en el versículo 4, noten, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. El primer punto que yo quiero que ustedes vean aquí es esto, que lo que estamos viendo aquí es una
una verdadera manifestación del Espíritu Santo. ¿Verdad? Estaban llenos del Espíritu Santo. Solo que este texto no va a decir que es hablar en lengua, es lo que el Espíritu Santo tiene en mente, lo que significa hablar en lengua. Entonces vamos a leer el texto y vamos a ver qué es hablar en lengua. Cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, ¿qué fue eso? Comenzaron a hablar, a hablar cosas que no tenían sentidos, cosas que confundían o fueron un lenguaje. Vamos a leer aquí, Garner. Vamos a leer del 5, Garner, hasta el versículo 13, del 5 hasta el 13. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ok, ¿lo notaron ahí? ¿Qué es hablar en lengua de acuerdo a la Biblia? Cuando el Espíritu Santo llenó a esos discípulos y ellos comenzaron a hablar en lengua, ¿qué es hablar en lengua? Es obvio que el hablar en lengua es hablar un lenguaje conocido sin haberlo estudiado. Noten el versículo 5, dice que habían judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones. ¿Por qué ese detalle? Porque los lenguajes que ellos van a hablar son lenguajes que son hablados en otras naciones. Versículo 6, y al ocurrir este estruendo, se juntó la multitud y cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y nota aquí, y estaban asombrados y se maravillaban diciendo: mira, ¿no son galileos todos estos que están hablando? En otra palabra, son campesinos. Sí. Son del pueblo allí. ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua en la cual hemos nacido? En otra palabra, ellos están asombrados porque estos campesinos están hablando en lenguajes que ellos habían escuchado lejos de aquí. Y Lucas da la lista de naciones y de lenguaje que ellos están hablando. Es como esto pasaría, Garner. Quizás, Garner, si nosotros viajamos a Santo Domingo, que es la capital de la República Dominicana, encontremos a un dominicano que hable chino, quizás, o un dominicano que hable alemán. Pero va a ser bien difícil si nosotros no vamos al sur, a los campos, a Puerto Plata, al Cibao, encontrar a un dominicano que habla chino. No. Y si estuviera hablando chino, nosotros dijéramos: ¿cómo este cibaeño está hablando en chino? Eso hubiera sorprendido. Eso es lo que está pasando aquí. Y por eso es que todo el mundo está asombrado. El hablar en lengua en la Biblia no es hablar palabras que no tienen sentido. Una palabra fina, lenguas extáticas, dicen algunos. Exactamente. No es hablar lenguas estáticas o hablar lenguas que no tienen sentido. Es la habilidad que el Espíritu Santo da de hablar un lenguaje sin haberlo estudiado. Nada más para ser un poquito más corta, del 9 al 11 vemos las naciones, los lenguajes que ellos están hablando. Y noten el 11. Garner, lea el 11. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. ¿Entendieron ellos lo que estaban hablando? Sí. Estaban hablando de las maravillas ¿de quién? De Dios. Una pregunta, yo sé que tú has experimentado esto. Yo he ido a iglesias donde las personas están hablando en lengua y yo no sé de qué están hablando. Si están hablando de las grandes maravillas de Dios o si están hablando nada que tiene sentido. Cuando estos hombres hablaron en lenguas, se entendió que estaban hablando de las maravillas de Dios. Noten el 12 y el 13. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose el uno al otro: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Pero otros se burlaban y decían:
están borrachos. Yo quiero explicar este versículo rapidito. La manera en que yo entiendo esto, y para mí que es obvio, es que las personas que hablaban alemán entendían que los judíos estaban hablando ¿qué? Alemán, y que estaban hablando las maravillas de Dios. Pero ahí habían judíos que hablaban solamente hebreo o arameico, y cuando vieron a estos campesinos hablando chino o hablando alemán, están diciendo, están borrachos, nosotros no lo entendemos y estamos supuestos a entenderlo. Por eso es que algunos no entendían, estaban diciendo que estaban borrachos. No es porque el lenguaje no se entendía, sino es porque habían algunos ahí que no se hablaba el lenguaje. Garner, ayer mismo estaba yo hablando con una persona y le hice esta misma pregunta. ¿Qué lenguaje tú hablas cuando hablas en lengua? Y él me dijo a mí, es un lenguaje, en el mundo hay muchos lenguajes y es un lenguaje que todavía no se ha descubierto, quizás en una de las tribus en África. Y yo le dije a él, Dios te está dando a ti un lenguaje que es de una de las tribus de África, para tú hablarlo en una iglesia. No tiene sentido. Eso es autor de confusión y no de orden. Dios dio los lenguajes para que personas que estuvieran ahí lo entendieran, para que veyeran que era un milagro de Dios. Eso es el hablar en lengua en las escrituras. Un versículo más, no quiero tardarme demasiado, y yo lo que quiero solamente enfatizar un versículo aquí. Dice Hechos 10:44. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban escuchando el mensaje, Cornelio y su casa. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues le oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, nota aquí, cuando ellos hablaron en lengua, ellos entendieron que ellos estaban exaltando a Dios. Y nota el 47. Pues ¿acaso alguien negará el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Hay personas que dicen, no, lo que pasó con Cornelio fue diferente que en Hechos capítulo 2. No es así. Él dice, fue lo mismo que pasó con nosotros. Y luego en Hechos 11:15, cuando Pedro está contando la historia de nuevo, él dice, cuando comenzamos a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Lo que yo quiero que ustedes vean ahí es la consistencia de palabra. No son dos diferentes hablar en lengua, dos diferentes dones, como dicen en el mundo religioso. No, fue lo mismo. Cuando Cornelio habló en lengua, fue lo mismo que cuando Pedro habló en lengua. Y yo quiero que veamos esa consistencia. El hablar en lengua en la Biblia, cuando el Espíritu llena a una persona, es hablar en un idioma. Yo espero en el próximo video ver algunos de los versículos que las personas dicen de que por qué el hablar en lengua no se entiende y tratar de explicar eso. Pero Hechos 2 nos ayuda con eso. Bueno, hay que comenzar con Hechos 2 y ningún otro texto contradice Hechos 2. Ese es el punto importante. Muchas gracias, Roger. Roger, ¿tienes algunos estudios en Zoom con varios individuos? ¿Cómo la gente puede encontrar estos estudios? Sí, lo más fácil es mandarme un mensaje de texto por WhatsApp al 407-453-4289. Añaden el 1-407-453-4289 si son de otros países. Si me dicen yo quiero ser parte de los estudios, yo lo añado al grupo y le mando los enlaces para que sean parte de sus estudios bíblicos. Muy bien, Roger, y gracias a usted por habernos acompañado en este estudio.